Para empezar a centrarnos en la parábola del hijo pródigo, he pedido a Ángel que leyera las dos parábolas anteriores que nos ponen un poco en contexto de lo que vamos a tratar. Durante todo su camino, el Señor Jesús se va encontrando durante todo su ministerio toda clase de personas, destacando dos grupos principalmente. Por un lado están los publicanos y pecadores, y por otro lado los fariseos. Esto lo vemos representado en este capítulo de Lucas, en los versos 1 al 2, ¿verdad? Dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, ¿verdad? Vemos estos dos grupos que estaban con el Señor Jesús. A los publicanos y pecadores no se les permitía participar de la actividad religiosa, y los fariseos estaban ahí para tratar de tentar al Señor Jesús y demostrar que era un falso profeta. Los fariseos estaban muy molestos de que Jesús se acercase y pudiera comer con este tipo de personas, los publicanos y los pecadores, sin ningún tipo de pudor, y mucho menos hablarles de la palabra de Dios, que según ellos no eran dignos ni de escuchar. Y es en este sentido que Jesús utiliza las tres palabras que hemos leído, para demostrarles lo terrible de su forma de pensar. La primera parábola es de la oveja perdida, ¿verdad? Vemos que hay una proporción de 99-1. El Señor Jesús va a rescatar a la oveja y hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente más que 99 santos, ¿verdad? Que conocen a Dios. La segunda parábola es la parábola de la moneda perdida, ese dracma, ¿verdad? Hay una proporción diferente, en este caso de 10-1. Y también hay fiesta en los cielos por una persona que se arrepiente, ¿verdad? Y por último nos encontramos la parábola que vamos a tratar aquí, que es la parábola del hijo pródigo. Y en esta parábola encontramos unos personajes que no aparecen en las dos primeras parábolas, que como os he dicho, son estos dos grupos que acompañaron al Señor Jesús durante todo su ministerio, los publicanos y pecadores, y también estaban los fariseos. Y en esta tarde mi propósito es poder ver en esta parábola a tres personajes, ¿vale?, que vemos representados por el hijo menor, ¿verdad?, el hijo pródigo, luego tenemos al padre, y por último el gran olvidado, que es el hijo mayor. En primer lugar, me gustaría tratar qué podemos aprender, ¿verdad?, de este hijo menor. En el versículo número 12, el hijo menor le pide a su padre su parte de la herencia, que debía ser la mitad de lo que recibiese su hermano, según las leyes en Deuteronomio 21, ¿verdad? Aunque él estaba legitimado en hacer esto, no fue un acto de amor. En el fondo, este tema estaba mostrando el deseo de la muerte de su padre. Lo que estaba queriendo este hijo es que su padre falleciera para poder heredar esos bienes y quedarse con el dinero de la herencia. Este padre, en lugar de reprender a su hijo, le concede pacientemente esa petición y le da dicha herencia. Y una de las cosas que me vino a la cabeza, que vamos a poder ver a lo largo de este personaje, es que en muchas ocasiones el Señor permite estos deseos nuestros, de nuestro corazón, para enseñarnos propósitos mayores que en ese momento no podemos entender. Y es que desafortunadamente, en muchas ocasiones, como nuestro viejo hombre, el hijo pródigo desea más, como dice Romanos capítulo 1, el pecado en vez de la santidad. Leemos en Romanos 1:21, dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí el hijo pródigo se encuentra cometiendo un pecado de avaricia, de codicia, e incluso pudiéramos hablar de homicidio también. Como dice Jesús en Lucas 12:15, en la parábola del rico insensato, vimos bastante de esto ayer con Alejandro, dice esto sobre la codicia. Jesús dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El hijo menor en la parábola aprendió de la manera más dura que la codicia lleva a una vida de insatisfacción material y continua decepción. Como vamos a poder ver, el dinero, todas las cosas y placeres de la vida que podamos disfrutar se van a quedar aquí. Lo que nos está apuntando en esta parábola es que el verdadero llenarse del creyente debe ser el Señor Jesús, no cualquier placer placentero que podamos vivir en nuestras vidas, refiriéndose concretamente al dinero, que desafortunadamente es uno de los grandes pecados que nos lleva a muchos creyentes, incluso, ¿verdad?, esa obsesión por el dinero y conseguir más, ¿verdad?
Y esto me vino a la cabeza también, que puede ser el testimonio de cualquier famoso. Me vino a la cabeza porque es de mi generación, ¿verdad? A lo mejor alguna persona mayor no le conoce. No sé si conocéis un cantante de reggaetón muy famoso que se llama Daddy Yankee. Yo no dudo de su salvación, que Dios me libre, ojalá sea certera. Pero hubo un vídeo muy viral que se hizo, ¿verdad? Hablando sobre esta persona porque fue un cambio muy brutal de su vida a partir de su conversión, ¿verdad? Él leyó una cita que a mí me encanta, que se encuentra en Mateo 16:25, que dice así: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Todo lo que tenemos aquí se va a quedar aquí, como vimos ayer con Alejandro. Y va a haber dos escenarios una vez la muerte, o el cielo y el infierno. Y es muy importante, ahora vamos a ver un poquito más de esto, que sepamos hacia dónde vamos a ir. Porque como en esa parábola que vimos ayer, le pedían incluso que mojasen su dedo en agua para mojar la punta de su lengua. Ese destino yo no se lo deseo a nadie aquí. Y es muy importante, vamos a ver un poco más de esto ahora, que tengamos claro en nuestras vidas si después de la muerte vamos a ir al cielo o al infierno. Porque como estamos viendo en estas conferencias, existe la buena noticia porque hay una mala noticia. Es cierto que cuando predicamos cuesta hablar de esa mala noticia, ¿verdad? Porque no es algo placentero, produce rechazo en las personas. A nadie le gusta que le digan que está haciendo algo mal, ¿verdad? Empezamos normalmente siempre por la parte buena, pero si hay una buena noticia es porque existe una mala noticia. Y esa mala noticia se llama el infierno. Y con este pasaje de Mateo 16:25 es a lo que nos estamos refiriendo. Gloria a Dios por el testimonio que podamos ver en esta vida terrenal. Todo este testimonio que estamos viendo de estos misioneros, ¿verdad? Estas historias que a mí me ponen la piel de gallina. Muchas veces, como ha dicho Ángel, no soy capaz a veces ni de hablar a un compañero de trabajo, ni de hablar a un vecino, ¿verdad? Y estas personas dieron su vida a una tribu indígena por amor a Jesús, ¿verdad? Y eso va a ser lo más importante en nuestras vidas. ¿Vale? Vamos a poder dar un buen testimonio, vamos a poder hacer logros físicamente aquí que sean buenos, importantes, de buen testimonio, pero esto se queda aquí. Lo más importante es nuestra vida espiritual y dónde vamos a ir. En el versículo 13, el hijo menor viaja a una provincia apartada y es evidente que sus acciones son previas a un viaje que ya había hecho en su mente. Simplemente se materializa. En su mente ya había pensado en ese viaje de apartarse de su padre, de apartarse de su familia, y se materializa con la acción de alejarse a esa provincia apartada. La partida física fue una muestra de su desobediencia voluntaria a toda la bondad que su padre le había ofrecido. Y en esta tierra extranjera, el pródigo despilfarra toda su herencia viviendo perdidamente. Es cierto que el texto no nos habla exactamente en qué lo gasta, pero por la respuesta del hermano mayor podemos presuponer, en este caso, que partes se gastó en determinados pecados y concupiscencias de la época que son iguales que los pecados que tenemos ahora y los deleites que hoy en día el mundo ofrece. Me gusta ese pasaje que dice que no hay nada nuevo bajo el sol, y es cierto, la Biblia, aunque sea un libro que se ha escrito hace mucho tiempo, nos habla en la actualidad para cualquier tema de nuestra vida. Y en este sentido vemos que el hijo pródigo se gastó ese dinero pues en borracheras, adulterios y demás pecados mundanales. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis, porque yo soy joven, me considero joven, pero he pasado por ese tiempo de tentación, ¿verdad? Yo me he criado en una iglesia bastante pequeña. En mi generación no he tenido muchos amigos cristianos. Mi mejor amigo era Daniel Boyd, que vivía a 400 kilómetros de mí en coche, solo le veía en los campamentos. Desafortunadamente no tenía muchas amistades cristianas, es verdad, y eso es duro, ¿verdad? Sobre todo os hablo a vosotros, jóvenes. Estáis en una época que vais a tener muchas tentaciones. El mundo atrae mucho. El mundo atrae, te ofrece placer, pero eventual. Y tenéis que guardaros de todos estos placeres. Esto os va a hacer que en el futuro tengáis unas consecuencias negativas y tengáis que cargar con ese pasado, ¿verdad? Gracias a Dios hay perdón en esta preciosa cruz. Pero cuanto más cerca estemos del Señor, mejor va a ser para tu vida en el futuro espiritual. Hay una anécdota que me contó Jonathan Hanna, que siempre le contaba a su padre, ¿verdad? Y decía así:
y dice que si tú no te quieres caer por un precipicio, no debes andar por el filo, ¿verdad? Y me parece una ilustración muy buena, ¿verdad? A veces estamos muy cerca de ese precipicio, nos gusta jugar con el pecado, ¿verdad? O decir hasta dónde puedo llegar. Cuando el Señor nos llama a la santidad, a estar lo más cerca de Él. Y para eso tenemos estos preciosos medios de gracia, como puede ser la oración, la comunión de la que habló Rafa, ¿verdad? Esta preciosa comunión que nos une sin conocernos, el Señor nos une de primeras, tienes una relación preciosa con hermanos, ¿verdad? Usemos esos medios de gracia y sobre todo os exhorto a vosotros jóvenes, he pasado por ahí y desafortunadamente hay cosas que he hecho que me arrepiento y le tuve que pedir perdón a Dios, pero si vosotros con estas advertencias podéis evitar caer en ese tipo de pecados, como este hijo pródigo, y esto el Señor lo utiliza para ello, gloria a Dios, porque vuestra carga va a ser más ligera y os va a permitir estar más cerca de ese precioso Padre que luego veremos. En esta escena vemos que vino una hambruna, ¿verdad?, a esa región, y esto le lleva a este hijo a buscar trabajo, ¿verdad? Y la necesidad le lleva a trabajar en uno de los peores trabajos de aquella época. No sé si entendéis un poco el contexto, pero para los más pequeños, sobre todo, este hijo pródigo, acabó apacentando cerdos, ¿verdad? Y dándole de comer a estos cerdos. Y el cerdo, según la ley ceremonial, era un animal inmundo, ¿verdad? Era uno de los peores trabajos que podían obtener. El pecado le llevó a una situación muy, muy triste a nivel personal, laboral y espiritual. Podemos ver y reconocer que el creyente, este hijo pródigo, se había apartado y cayó en el pecado y se revolcaba una y otra vez en este lodo. Y es que el pecado, hermanos y hermanas, tiene consecuencias. Por eso si tú, hermano o hermana, eres creyente y estás cayendo en alguna tentación, sea cual sea, cada uno tenemos nuestras tentaciones más fuertes o más débiles, y te estás revolcando en el pecado, te exhorto a que hoy sea día de pedir perdón a Dios por ese pecado. Como dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El pecado se va arraigando en nosotros y si no le ponemos freno y volvemos a Dios, puede afectar a muchas áreas de nuestra vida y no nos permite glorificar a Dios como Él se merece y vivir una vida santa como la demanda. Por otro lado, si estás aquí y el pecado no provoca en ti ningún remordimiento, te ruego a que te ocupes en tu salvación con temor y temblor. Honestamente, puede que no seas salvo, no lo sé, lo desconozco. Puede que te hayas apartado tanto que no te produzca repulsión. Y como dice su palabra, quien cree en mí no puede servir a dos señores, o aborrece uno o aborrece el otro. Quien me ama, dice la palabra, guarda mis mandamientos. Y como verdaderos creyentes, nuestras vidas deben hablar de Jesús sin mover ni un solo labio de nuestra boca, con nuestros actos, con cómo tratamos a los demás, con cómo hablamos, con cómo nos comportamos. Como dice Calvino, la verdadera fe produce frutos de amor y obediencia a Dios. Y es que no nos podemos conformar con llevar vidas mediocres en el Señor. A veces nos conformamos, mi experiencia con algunos jóvenes creyentes de mi generación, no sé si son creyentes, ojalá que sí lo sean, pero a veces es como que seleccionan partes de la Biblia, ¿verdad? Digo, esto lo creo de pe a pa, pero esto no lo creo. ¿A qué me refiero? Voy a poner un ejemplo práctico. Creo que Jesús murió por mí y que soy salvo por gracia, por ese precioso sacrificio, pero lo de llegar virgen al matrimonio, eso es algo de aquella época. Lo de la creación y en 6 días literales, eso no es cierto. No podemos creer una parte de la Biblia u otra, hermanos. O la creemos en su totalidad, o nuestra fe se tambalea. No podemos creer que ese sacrificio en la cruz fue perfecto, y esta parte, como no me gusta, la descarto. Debemos ser creyentes que amen al Señor. Y cuando una fe es genuina y verdadera, se refleja en obras. En este aspecto, puede que estés alejado. Te animo y te exhorto a que examinemos, ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor. Y si hay algún área de nuestra vida que nos cuesta, algún pecado que estemos peleando con él,
Hablemos con hermanos, con alguien más maduro en la fe, oremos, pidamos oración, pidamos consejería a nuestros ancianos y pastores. A veces están ahí y no les utilizamos, o algún hermano con el que tú tengas confianza. Pero como creyentes debemos luchar contra el pecado. En Efesios 6 se nos habla de una armadura literal, una armadura de guerra. Y nuestra guerra es real. Y nuestra vida debe reflejar a Dios. En el versículo 17, el hijo pródigo comienza a reflexionar sobre todo esto, su miserable condición, y dice Lucas 15, 17, que se da cuenta incluso de que los siervos de su padre están pasándolo mejor que ellos, se encuentran mejor que ellos. Sus dolorosas circunstancias le hacen ver a su padre bajo una nueva perspectiva, que podíamos plasmar con el Salmo 147, número 11. Se complace Jehová en los que le teman y en los que esperan en su misericordia. Lo que el hijo pródigo ve es que fuera de su padre, que como veremos es Dios, no hay esperanza. Y es lo que sucede cuando un pecador vuelve en sí. Le sigue el arrepentimiento, junto con el anhelo de regresar a esa comunión con Dios. Por eso este hijo pródigo idea un plan y demuestra que su arrepentimiento es genuino. Admite su pecado, Lucas 15, 18, renuncia a sus derechos como hijo y asume una posición de siervo, en el versículo 19. Se da cuenta de que no tiene derecho a la bendición de su padre y no tiene nada que ofrecer a su padre excepto una vida de servicio. Al regresar a su casa, el hijo pródigo está preparado para caer a los pies de su padre y suplicar por esa misericordia. Se ha dado cuenta realmente de que está viviendo una vida de pecado y de que sin su padre no hay salvación. Y es que, hermanos, no se nos olvide que lo único que aportamos en nuestra salvación es nuestro pecado. No aportamos absolutamente nada más. Por eso me maravilla el milagro de la salvación, cuando Dios nos lleva a depender totalmente de Él, como hemos visto, de ese poder en esa cruz. Y transformarnos nos usa para su gloria y nos permite que otras personas puedan conocerle a través de nuestro servicio, nuestra vida y nuestro cambio. Del mismo modo que un pecador arrepentido acude a Dios, es muy consciente de su pobreza espiritual. Aquí el hijo pródigo se da cuenta de su situación, deja a un lado su orgullo y sus sentimientos de derecho, no trae nada de valor consigo y el único pensamiento que tiene es arrojarse a los pies de su padre. Pero aquí me gustaría destacar una cosa, y si os fijáis, es un detalle que puede pasar por desapercibido, ¿verdad? Vemos que el hijo pródigo va a ir a casa de su padre adoptando una posición de servicio. Como hemos visto, la fe sin obras está muerta. Cuando el Señor te llama, cuando el Señor Jesús te salva y ves todo lo que Él ha hecho por ti en aquella cruz, el servirle debe ser tu mayor deleite. Y bueno, hermanos, yo soy diácono de mi iglesia, lo he comentado con José, ¿verdad?, que está conmigo muchas veces, con los ancianos, y muchas veces nos sentimos que estamos los de siempre sirviendo. Por eso nunca debemos perder nuestra mira, ¿verdad? Yo siempre lo digo cuando me preguntan, vaya jaleo organizar todo esto, no sé qué. Mi mira siempre está puesta en Jesús. ¿Por qué? Porque cualquier persona te puede decepcionar. Somos pecadores, desafortunadamente. Hasta que no lleguemos a ese precioso lugar, no vamos a ser perfectos. Pero nuestro amor por Dios debe llevarnos a una vida de servicio. Ya sea una llamada telefónica a ese hermano que lo está pasando mal, preocupación. Una anécdota muy graciosa fue con mi madre hace poco, estábamos hablando, pues necesito hacer algo sobre una página web, ¿verdad? Y digo, pues una persona que está acudiendo trabaja en esto, conocer a los hermanos de tu iglesia, preocuparte por ellos. Ir a la iglesia los domingos, ir a las reuniones de oración, ir a la reunión de jóvenes, no es ser creyente, hermanos. Es vivir una vida 24 horas de servicio a ese Dios maravilloso que lo dejó todo y entregó su vida en aquella preciosa cruz para que nosotros fuésemos salvos. Porque recordaros una cosa, que la única manera de poder ser salvos era haciendo lo que Dios Padre hizo por nosotros. No había otra posibilidad, sino enviar a ese precioso Hijo, la única persona que podía cumplir la ley perfectamente para que pudiéramos ser salvos. Os animo a que si os cuesta servir, penséis en esa cruz y lo que Él ha hecho por nosotros. Y te va a dar un ánimo enorme para poder poner en práctica tu fe y no solo hablar de Jesús, sino que por tu vida, por cómo te comportas, por lo que haces, otras personas puedan verte. Y creo que para terminar con el hijo pródigo no hay mejor manera que leer este pasaje que se encuentra en Romanos capítulo 6,
versículos del 6 al 14. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Vamos a pasar al siguiente personaje que nos encontramos en esta parábola, y es el gran y precioso Señor, el Padre, ¿verdad?, que se va a hacer un símil con Dios. El Padre, este personaje en la parábola del Hijo Pródigo, estaba esperando a que su hijo regresara. De hecho, el texto en el versículo 20 dice así: y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. El padre corre hacia su hijo rebelde, lo abraza y lo besa. En aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, no era costumbre que un hombre mayor corriera. Era algo bastante poco habitual, de hecho era extraño. Sin embargo, el padre corre a saludar a su hijo, rompiendo con las costumbres, por el amor y el deseo de restaurarlo. El hijo que regresa comienza su discurso preparado. Este discurso, habíamos visto antes que había un arrepentimiento genuino, va con un mensaje claro en su cabeza, ha entendido perfectamente que ha pecado contra su padre y va a decir este discurso. Pero me maravilla esta parte. Su padre le interrumpe. Sabe que ese arrepentimiento es genuino. Lo interrumpe y comienza a dar órdenes para honrarle. La mejor túnica, el mejor anillo, la mejor fiesta. El padre no cuestiona a su hijo, ni le sermonea. En cambio, lo perdona con alegría y lo recibe como un nuevo miembro de su familia. Qué glorioso, hermanos, es recordar cada día ese precioso sacrificio y esa salvación que no merecíamos, porque éramos pecadores. Pero Él nos dijo: tranquilo, ven a mi regazo, y corrió a por nosotros. Amén. Qué imagen del amor, la misericordia y de la gracia de Dios. El corazón de Dios está lleno de compasión para sus hijos. Está listo para dar la bienvenida al pecador que regresa a casa con una alegre celebración a pesar de nuestro pecado. Y quiero que pienses hoy que si hay algún pecado que carga tu corazón, debes saber que Dios perdona el pecado, sea cual sea de grande, ¿verdad? Solo hay un pecado imperdonable, que es la apostasía. El resto da igual lo que hayas hecho. Tenemos un sacrificio perfecto que perdona cualquier pecado. Por eso, si hoy tienes algo que carga, que atormenta tu corazón, que piensas que no tienes derecho a ese perdón, que sepas que el Padre corre hacia ti y te besa y te abraza. Arrepiéntete, confiésalo y confía en ese precioso sacrificio. El hijo pródigo estaba satisfecho con volver a casa como un esclavo, pero por sorpresa y deleite, el padre no le deja en esa condición. El pecador, cansado y demacrado y sucio, que llegó a casa, fue transformado en un invitado de honor a la casa de un hombre rico. Y eso es lo que la gracia de Dios hace por un pecador arrepentido. Se nos da una corona de justicia a través de ese sacrificio de Jesús. Como dice 2 de Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me la da el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El mandato del Padre de traer la mejor túnica para el Hijo que regresó es una señal de dignidad, de honor, prueba de la aceptación que el pródigo ha vuelto a la familia. El anillo que pone en su dedo, en la mano de su hijo, es una señal de autoridad. Y las sandalias para sus pies son un signo de que ya no es un siervo, ya que en aquella época los únicos que iban descalzos eran los esclavos y los siervos. El padre ordena que se prepare un becerro engordado y que se celebre una gran fiesta de honor
para aquel hijo que regresó. Y en aquellos tiempos estos becerros eran guardados para celebraciones excepcionales y completas. Todas estas cosas representan lo que recibimos de Cristo al recibir esa preciosa salvación. Recibimos el manto de justicia de Jesús, Isaías 61:10, el privilegio de ser adoptados como sus hijos, Efesios capítulo 1, versículo 5, y los pies calzados con el evangelio de la paz, dispuestos a caminar en los caminos de santidad, como dice Efesios 6:15. Las acciones del Padre en la parábola nos muestran, como dice el Salmo 103, que Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. En lugar de condenación hay alegría. Un hijo que estaba muerto ha revivido, se había perdido y es hallado. Y me gustaría acabar con el Padre de una manera muy especial, y es que creo que a veces los creyentes damos por sentada nuestra salvación. Hemos visto que en esta salvación todas las cosas que hay involucradas ocurren al instante de manera perfecta por ese precioso sacrificio, pero las damos por sentadas. Yo no sé si, hermanos, os ocurre esto, ya lo he comentado en mi iglesia, pero a mí, honestamente, tengo que pedir perdón por este pecado, pero cuando empiezan a predicar el evangelio, cuando tú eres salvo, en vez a veces de regocijarte y decir gloria a Dios por lo que ha hecho en tu vida, como que el cerebro hace un chip y dice, bueno, esto ya me lo sé, el Señor ya lo ha aplicado en mi vida. Hermanos, el evangelio debe ser nuestro ABC, nuestro día a día, nuestro despertar. Si no fuese por ese sacrificio y esa redención constante y perfecta que cada día Dios hace por nosotros a través de Jesús, no seríamos nadie. Por favor, valoremos ese pecado. Y es en este aspecto que me gustaría compartir una anécdota que compartió con nosotros el pastor David Casado. En una predicación contó una anécdota que va perfecta para ilustraros lo que quiero deciros y que podamos valorar esta salvación tan grande. Y era en una radio cristiana estaban pidiendo que la gente llamase, había un programa especial sobre milagros, ¿verdad? Y estaban recibiendo llamadas, pues oramos mucho y el Señor me curó de esta enfermedad, oramos mucho y vino un dinero destinado para la reforma de este local. Y llamó una señora a la radio y dijo, era pecadora y he sido salva. Y le dicen, pero señora, eso no es un milagro. ¿Cómo que no, hermanos? Es el mayor milagro que podemos tener. No lo demos por sentado. La salvación que tenemos en Cristo Jesús es el mayor regalo que podemos tener en nuestras vidas. Y debemos compartirla, debemos darle ese valor que tiene, porque aunque ocurre en un instante de manera perfecta, las repercusiones que tiene para nuestra vida son eternas y le debemos dar el valor que se merece. Por último, me gustaría tratar al gran olvidado, el hijo mayor. Siempre que he escuchado predicaciones y estudios sobre esta parábola, nos centramos sobre todo en el hijo pródigo y en el padre, ¿verdad? Pero el hijo mayor es el gran olvidado y se va a corresponder con uno de estos dos grupos que acompañaban al Señor Jesucristo. Y bueno, he de reconocer que una de las personas que me ayudó a estudiar más en profundidad fue Rafa, porque en una de sus predicaciones se centró bastante en este personaje y me dio mucho que pensar, ¿verdad? Porque como digo, creo que es el gran olvidado. Como vamos a ver, el hijo mayor va a representar el grupo de los fariseos, ¿verdad? Que estaban ahí intentando culpar a Jesús y demostrar que su ministerio no era verdadero, ¿verdad? Encontrarle, tentarle. El último y trágico personaje que encontramos en esta parábola del hijo pródigo es el hijo mayor. Mientras el hijo mayor entra al campo, escucha una música y un baile en la finca donde estaba su padre y su hijo y su hermano menor. Descubre por uno de los criados que su hijo menor había vuelto y estaban celebrando una fiesta. Y eso era muestra de la alegría por recibir a su hermano. El hermano mayor se enfureció y se niega a entrar a la casa. Su padre sale a buscar a su hijo mayor y le ruega que entre. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Capítulo 29 y 30. El padre responde con amor a este hijo enfurecido y le dice, siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos.
En este versículo en concreto, además, el padre, con ese afán misericordioso de traer a su hijo, la palabra que utiliza en el hijo es una de las palabras que hemos estado viendo con Ángel en la serie que está haciendo de Segunda de Corintios, que es la palabra más tierna para llamar al niño, ¿verdad? Y ahí se muestra ese tierno afecto que está tratando de ese padre rescatar a su hijo enfurecido. Las palabras y acciones del hijo mayor revelan varias cosas sobre él. En primer lugar, su relación con su padre estaba basada en trabajos y en méritos. Señala a su padre que siempre ha sido obediente, ya que ha estado trabajando como un esclavo. Por lo tanto, merece una fiesta, la ha ganado, aludiendo a ese evangelio por obras, ¿verdad? Salvación por obras. En segundo lugar, podemos ver que este hermano mayor desprecia a su hermano menor como indigno del favor de su padre, cuando sabemos que la palabra dice que no hay justo, ni aun uno. En tercer lugar, este hermano mayor no entiende nada absolutamente de la gracia y no tiene lugar para el perdón. De hecho, la demostración de gracia que está recibiendo su hermano con esta fiesta le enfurece. Su hermano no merece esta fiesta, es un pecador, no merece el perdón. En cuarto lugar, también podemos observar que ha perdido o intenta alejarse lo más posible de su hermano. De hecho, se refiere a él en el versículo 30 como este tu hijo, no lo reconoce ni siquiera como parte de su familia. Y por último, piensa que su padre es tacaño e injusto. De hecho, le reprocha en el verso 29, nunca me has dado ni un cabrito. Cuando sabemos que sus misericordias son nuevas cada mañana. Las palabras del padre son correctivas hacia él en ciertos sentidos. En primer lugar, su hijo mayor debería saber que su relación no se basa en el rendimiento. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, ya te pertenecen. En segundo lugar, el padre con sus respuestas habla hacia su hijo mayor, debería aceptar a su hermano como parte de la familia, le intenta acercar de nuevo a esa relación familiar que tiene, se refiere a su hijo menor como este tu hermano, ¿verdad? Intenta acercarle de nuevo a pesar de su alejamiento. En el versículo 32. Su hijo mayor también podría haber disfrutado de una fiesta en cualquier momento, como le dice, todos mis bienes son tuyos, pero nunca utilizó las bendiciones que este hijo mayor tenía a su disposición. Y por último, la gracia era necesaria y apropiada. Esta fiesta era necesaria, como dice el verso 32, era necesaria hacer fiesta, porque como hemos visto, ocurrió el milagro de ese reencuentro con su Salvador. Y eso es lo más bonito que nos puede pasar en esta vida. Los fariseos y los maestros de la ley, mencionados en Lucas, capítulo 15, versículo 2, se retratan como el hermano mayor en esta parábola. Exteriormente vivían vidas inmaculadas, perfectas, pero interiormente sus actitudes eran abominables. Y no hay mejor resumen de esto que Mateo 23, 25 al 28. Dice así, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e inequidad». Los fariseos veían su relación con Dios basada en el rendimiento y se consideraban dignos de ese favor de Dios, a diferencia de los pecadores, los publicanos, indignos que les rodeaban. No entendían la gracia y de hecho se enfadaban por ella. No tenían lugar para el perdón. No veían parentesco entre los pecadores y ellos mismos. Venían a Dios como tacaño en sus bendiciones y consideraban que si Dios aceptaba a los publicanos y pecadores en su familia, entonces Dios sería injusto, ya que como un Dios justo no podría aceptar esta clase de personas. Y olvidando lo que dijo el Señor Jesús, que vine al mundo para salvar a los pecadores. El hermano mayor y los líderes religiosos de los tiempos de Jesús se encontraban como en 1 de Juan 2, versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas.
y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hermanos, debemos recordar que los fariseos no eran verdaderos creyentes, el Señor no les había salvado, no habían entendido este precioso evangelio. Y aquí me gustaría recordar que a veces nos falta un poco de ese amor. Me gustó mucho el ejemplo que puso Pablo Pérez en su devocional. A veces, hermanos, no predicamos el evangelio a una persona porque creemos que no es digno de ello, o que no se va a convertir, o que el Señor no puede utilizar esas palabras, cuando sabemos perfectamente que incluso después de nuestra muerte el Señor puede utilizar esa dinamita del evangelio. Así con 1000 cosas en la congregación, preocúpate por tus hermanos en la congregación. Tienes que saber de ellos, tienes que saber a qué se dedican, los gustos. Vivimos en una comunidad y tu prójimo es el resumen de la ley. Amarás a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. A veces, en cierto modo, creo que nos podemos identificar con este tercer personaje, ¿verdad? Y debemos tener mucho cuidado. Yo no digo que dentro de tu iglesia vayas a ser el mejor amigo de todas las personas, eso es imposible, cada uno tenemos nuestros gustos, nuestras aficiones, podemos tener más afinidad con unos y con otros, pero sí que debe haber esta preocupación y este afán de saber del otro, ayudarle, tenderle la mano, orar por él, amarle, ese amor por los perdidos que a veces nos falta, ¿verdad? Y en esto el Señor nos está amonestando hoy para que no nos parezcamos a ese hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo es una de las imágenes más hermosas de la gracia de Dios en las Escrituras. Como dice Romanos 3:23, todos somos pródigos en el sentido de que hemos huido de Dios, hemos derrochado egoístamente nuestros recursos, nos hemos revolcado en el pecado, unos más, otros menos. Sin embargo, Dios está listo para perdonar. Él salvará al contrito, no por nada que hayamos hecho. Recordar que lo único que aportas a la salvación es el pecado, sino por esa preciosa gracia inmerecida mediante la fe. Y no puedo acabar de otro modo que predicando este precioso evangelio y decirte que si tú llevas mucho tiempo asistiendo, has escuchado, sabes quién es Jesús, los demonios también creen y tiemblan. Una cosa es tener un conocimiento a nivel cognitivo y otra cosa es que el Señor haya cambiado tu corazón verdaderamente. Si no rechazas ese pecado, si no tienes ese odio, si no trabajas en esa santidad, en esta carrera, preocúpate, puede que estés o muy alejado o que no seas salvo. Debemos examinarnos, no conformarnos, ser creyentes cercanos a Dios. Y si todavía estás aquí y no sabes quién es Jesús, Jesús te abre sus puertas porque Él fue perfecto y obró en esa cruz lo que nadie podía haber hecho. Y te animo a que, como dice en su palabra, si creyeres con tu mente que Jesús, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Vamos a orar.